Muy bien, como te decía, mi intención de invitarte a conversar es porque en general en el mundo de la música se presta mucha atención siempre a los músicos, al cantante, pero la labor técnica, que al menos para mí es muy importante, no siempre está tan visibilizada. Entonces, Lo que sí, pasa es que, te cuento así a grosso modo, ¿no? sí, Cuando conocí a los no sé cuántos, yo trabajaba en un estudio de grabación. Entonces yo grabé en ese estudio junto con Oscar Bravo, que era dueño del estudio, el disco, el segundo disco de no sé quién, ¿no? Donde está Las Torres, está Patos, o sea, ese segundo disco de no sé quién, el primero creo que lo grabaron en el estudio de Mickey González, si mal no recuerdo. Ya, el segundo disco lo grabamos nosotros allá. Ellos estaban, si no me equivoco, con Hispanos, que era la disquera que trabajaba directamente con el estudio donde yo trabajaba. Entonces, ahí se hicieron todas las locuras pues, de los chicos y obviamente al mismo tiempo de grabarlo, yo sentí el feeling que ellos tenían y empezaban a crear su música, ¿no? Que era súper extrovertida, ¿no? No se limitaban, entonces, se mandaban nomás. Y eso era un aspecto que era extraño en ese tiempo, porque las bandas eran muy comoditas, o sea, llevaban una especie de molde, estaban muy correctas. Entonces, eso yo creo que fue lo que rompió el hielo, ¿no? De la monotonía, llevarlo un poco más extrovertido, el tema de la música en ese tiempo que rompió lo clásico, ¿no? Y eso fue, es así como los conocí y obviamente yo ya tenía la música metida en la cabeza de ellos tantas veces repitiendo en la mezcla con Oscar, damos, hasta que ya un día nos encontramos en un ascensor de Cusco, si no me equivoco, con el manager en ese tiempo que fue el señor Gonzalo Parrón. Y yo iba al Cusco a hacer el sonido en vivo a Patricia Loaiza. Y nos encontramos en el ascensor y ahí me dijeron, oye, ¿también hace vivo? Sí, hago también vivo. Ah, ya. Entonces ahí nos empezamos a conectar y de ahí, como ya me conocían del estudio, al toque encajé con el tema del vivo. Y yo antes hacía vivo, o sea, yo empecé haciendo vivo. ya estamos hablando de Gama Studios, ¿verdad? Oscar Exactamente, Bravo era el dueño de Gama Studio. exactamente. Oscar Bravo y Coco Bravo, los dueños de Gama Studio. Yo Ya llegué tú, ahí por Pepe Ortega, ya qué labor cumplías en Gama Studios tú. sonido. O sea, yo era director de sonido, grababa, mezclaba junto con Oscar, hacíamos jingles, hacíamos foley, todo lo que se refiere al audio de estudio y también hacíamos audio para video en ese tiempo porque también teníamos isla de video. Ahí donde hicimos también el video de Patos. Tanto así que la edición del video de Patos la hizo en principio Coco Bravo y después nosotros empezamos con un amigo mío que es Toshi Queda, empezamos a reeditarlo con algunos detalles que yo había notado en el grupo, cara, gestos, tomas, no, cosas así, esas las pusimos al final y al final quedó ese video. Y como, digamos, como bien has dicho, el primer disco de no sé quién se grabó en el estudio de Mickey. Exactamente. Para el segundo, ¿cómo fue que la disquera los derivó al estudio de Gama? La gama, eso definitivamente no lo sé porque llegaron a hacer el trabajo. O sea, la parte administrativa la veía directamente Oscar y Coco. Yo era la parte operativa. Ok, de acuerdo. Entonces ellos iban allá y le hicimos toda la producción del segundo disco. Ya justo te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Porque has mencionado que eras ingeniero de grabación, eras ingeniero de mezcla. En vivo. Eh, Claro, ya, pues estamos hablando de hace muchísimos años con consolas análogas de máximo 24 canales en ese tiempo, ¿no? Y eso es fue decir, fuerte. ese álbum se grabó en cinta, entiendo. Sí, grabábamos en 8 canales en cinta. Ya. 8 canales en cinta y después lo mezclamos y lo pasamos a DAT. Ah, ok, de acuerdo. Y esas,
Ahora es una curiosidad, ¿no? Esas cintas, digamos, los máster, ¿qué se solía hacer? ¿Cómo se estilaban en ese tiempo? ¿Se conservan o se Eh, reutilizaban? ¿Cuál era no, la...? lo que pasa es que como la disquera nos contrataba, nosotros le dábamos los masters a la disquera. O sea, se terminaba el asunto y el máster se iba a la disquera. La disquera lo que hacía era, ese máster lo mandaba a replicar, a hacer un machote para hacer en ese tiempo, los cassettes. No había todavía CDs, ¿no? Ese disco de los no sé cuántos salió en cassettes. Y ya, y ahí empezaron a replicar. Después ya lo pasaron a CD, pues, pero ya era después después de bastante tiempo que se puso ya de moda el CD. Claro. ¿Cuántos canales me dices que 8 tenían? canales. En 8 canales, wow. Claro, lo que pasa es que en ese tiempo grabábamos en 8 canales, en análogo, pero en digital grabábamos en 8 canales más. O sea, al final teníamos 16 canales que sincronizábamos todo eso y al final teníamos 16 canales para poder mezclarla, ¿no? Teníamos una DA88 que era una multitrack en digital en ese tiempo y tenemos una muy buena consola Soundcraft con la cual emitíamos un timecode y con ese timecode se amarraba todo el sistema y al final teníamos 16 canales. En ese tiempo era, wow, 16 canales era lo máximo. Y esa consola era la primera automatizada que llegó acá al Perú, que fue muy buena, pero la tecnología avanzó muy rápido también en ese tiempo y de pronto ya aparecieron los mini estudios digitales que empezaron ya a evolucionar mucho más rápido, ¿no? Si no me equivoco, la 01 de Yamaha, que fue la que era práctica, más económica y hacía prácticamente lo mismo, pero en menor calidad que la que hacíamos nosotros en los Samsung. Claro. Y ahora volviendo ya a la dinámica de estudio, eh, claro, la banda es conocida por su extroversión, por ser chistosos, pero ¿cómo era su comportamiento en el estudio? ¿Sería más serio o era No, igual mate de risa? peor de lo que hacen en vivo, peor. O sea, no sabes lo que es. O sea, era muy divertido, pero, pucha, sí, para sacar un producto que una banda normal la saca, no sé, pues en 3 horas ellos se demoraban 9, porque había mucha chacota. Pues ellos son así, o sea, no hay forma de quitarles esa personalidad que tienen, porque si no ya le rompes el esquema. Ellos no son aplicaditos, son como son. Exacto, y pienso que le quitaría frescura también, ¿no? De repente pedirles que se pongan un poco más esquematizados sería también quitarles la naturalidad que creo que, como bien has dicho al inicio, transmitían esa Claro, frescura, le ¿no? quitas la creatividad, le quitas la creatividad. O sea, nosotros cuando estábamos en gira, me acuerdo de que los viajes nunca fueron aburridos, porque uno hablaba una cosa, el otro hablaba, y ese tiempo era carretera, pues olvídate, éramos carretera trocha y largos, hacíamos gira de Perú completo, y los viajes eran inolvidables. Cada vez salían chistes nuevos, cosas nuevas, chapas nuevas, olvídate. Muy gracioso, muy divertido. Mencionabas lo de las giras, los conciertos. Tú Sí, eras su sonidista en vivo, entiendo. sí. Debes haber tenido muchos problemas de repente con las acústicas en locales. Supongo que no siempre tenían ni el equipamiento adecuado, ni los locales estaban acondicionados acústicamente y habrá sido un reto, me imagino. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que en ese tiempo a los grupos nacionales no se les prestaban las facilidades técnicas que se les prestaban a los grupos americanos o latinoamericanos que viniesen acá. Entonces, Gonzalo Parró fue uno de los que me exigió hacer un rider. En ese tiempo rider era conocido solamente por las bandas de afuera, no había una costumbre de hacer riders nacionales. Entonces hicimos un rider con las necesidades técnicas del grupo. Y ¿Me explicas lamentablemente, qué es un rider? el rider son las especificaciones técnicas de lo que se necesitaba en luces, en sonido. Como requerimientos para los locales, por ejemplo. Claro, no solo para locales y para cuando hacíamos conciertos afuera también. O sea, eh,
si no hay tal micrófono, tienes que tantos cables, tantos parantes, qué sé yo, ¿no? Todas las cosas que se piden normalmente en ese tiempo era chino para la gente de allá. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a que cualquier grupo llegara y dice, ¿sabes qué? Tenemos 5 micrófonos, tú ves cómo te las arreglas, pero yo ya pagué por esto. Entonces, no había mucho respeto con los músicos. Y gracias a Gonzalo las cosas se empezaron a encaminar un poco. Lo bueno es que el grupo estaba muy bien en ese tiempo. Las Torres había roto esquemas totalmente, Patos empezaba a subir bastante, entonces habían contratos en todos lados. Si es que alguno no daba, que no aceptaba los datos que se pedían en radio, no había manera de ir a ese sitio. Entonces, como había bastantes fechas, íbamos a otro lado, a otra provincia o a Canima, entonces teníamos dónde escoger, ¿no? Y en ese tiempo también nos veían un poco como que, uy, ¿qué se habrán creído? ¿Por qué piden tantas cosas? ¿Creen que son extranjeros? Pero ahí se empezó a dar un poco el respeto, y también en ese tiempo empezaba a hacerlo Gianmarco, y en ese tiempo también empezó a hacerlo, me parece que Frágil o Ríos, no me acuerdo, uno de ellos empezaron también a pedir especificaciones técnicas un poco más exigentes para que puedan sonar mejor, ¿no? Acuérdate que estoy hablando de que estamos hablando del tiempo de lo análogo, que había muy pocas cosas, como te dije, había una consola máximo de 24 canales afuera, y una serie de periféricos acostados, que son compresores, ecualizadores y efectos para poder hacer todo el sonido, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegábamos, veíamos que a veces no se cumplía con las cosas, teníamos que exigirle a la gente para que pueda sonar bien la banda. E igual, el mismo tema con los escenarios, igual con las luces, no había. En provincias, sobre todo, muy difícil. Pero empezaron ellos a ver que esto era de verdad. Y empezaron a adquirir equipos poco a poco, y ahora tú ves y te puedes ir a una provincia y encuentras prácticamente lo mismo que encuentras acá, sobre todo en las provincias importantes, ¿no? Y también has manejado el sonido en conciertos en la playa, sus famosos conciertos en la playa. Sí, sí, lo hicimos en un concierto que llegamos en helicóptero. Bueno, no sé cuánto. Sí, hemos llegado en helicóptero, no me acuerdo si fue Punta Rocas o otro, porque nosotros veníamos, me acuerdo de, no sé si de Tacno o de Tumbes, uno de todos. La cosa es que hemos llegado al aeropuerto a Jorge Chávez, y nos fuimos al grupo aéreo número 8, levantó un helicóptero y nos fuimos para la playa, que estaba tocando Frágil, si no me equivoco. El helicóptero baja y salimos todos. Y después entró al escenario de frente y empezamos a hacer las cosas. La gente alucinó, porque estábamos claro, ¿no? En ese tiempo, como te digo, los Equín giró mucho y con mucho éxito en todo el Perú. A ver, todo este tema de la ingeniería de sonido, por ejemplo, ahora hay escuelas, ¿no? Está la Orson Welles. Me parece que el UPC y la PUC también tienen. Pero antes no había esas escuelas. ¿Dónde es que No, aprendes tu trabajo? Tú, no existían escuelas de sonido. No existían escuelas de sonido. Yo me metí, bueno, yo soy, estudié ingeniería electrónica y soy técnico electrónico. Me meto a este mundo gracias a un amigo también, Alejandro Beck, que fue el segundo trabajo que yo tuve, pero el primero en sonido. ¿Por qué? Porque yo, como te digo, arreglaba amplificadores y cosas así, estaba metido en el alquiler de música para fiestas. Entonces un día va, me dice, oye, ¿sabes qué? Ven conmigo, vamos a trabajar. Empezamos a trabajar y él era muy amigo de Doctor No, Doctor No con Chachi Luján. Entonces nos fuimos a Arequipa, al Coliseo, y ahí empezó nuestro primer concierto, o sea, el primer concierto mío, detrás de una consola, no sabiendo mucho de lo que se trataba, porque yo iba como, por si acaso se malograba la consola, yo le iba a desarmar, o se malograban cables o cualquier periférico de lo que estaba ahí, y ya. Entonces ahí empezó la cosa, y empecé a aprender sonido en base a eso, ¿no? En las mismas pruebas de sonido, a ecualizar. Obviamente la consola misma la conocía por dentro, pero por fuera el manejo era un poco más distinto, ¿no? O sea, no era diagramas ni nada, simplemente era mucho más auditivo.
y obviamente con la física de local, qué sé yo. Entonces empezamos ahí bueno, Alejandro ya tenía algo de conocimiento de eso, yo me metí con eso y poco a poco fui metiendo de más mano a la consola. Luego de eso, conozco a Toño Bernales, que fue uno de los dueños de la estación de Barranco. Se enteró que habíamos estado haciendo el sonido a Doctor No y me dijo, oye, voy a abrir un local, vente a ayudarme, pues, ¿no? Por 7 días. Y ya, pues, total, fui el primer día y me quedé 8 años. Esa fue mi escuela, universidad y todo, porque ahí en la estación había todo tipo de músicas, vernacular, había música de la Sonora Matancera, había salsa, había pop, todo, teatro, hicimos un montón de cosas. Y empezamos a hacer cosas. Casualmente ahí conocí a Pepe Ortega y Pepe Ortega me jala a Gama Studio. Entonces ahí fue más o menos el recorrido para poder llegar al estudio de grabación. Y en Gama conozco a no sé quién que me jala nuevamente al sonido, pero ya no en local, sino al sonido para grupos. Y en ese camino de aprendizaje, eh, ¿tuviste maestro, digamos, tuviste como algún mentor o fue totalmente por ti Fue mismo? autodidacta totalmente. Es más, en ese tiempo, mira cómo es, Andrés Cuadros estuvo en un pub, no me acuerdo cómo se llamaba, haciendo sonido. En ese tiempo, Andrés Dulude estaba haciendo el sonido a Rudy Rendo. En ese tiempo estaba Alfredo Cueva en el Sachmo haciendo sonido. Nosotros no nos conocíamos, solamente sabíamos uno del otro por los artistas que rotaban en estos bares. Entonces, de pronto alguien se enteró, un músico me dijo, oye, por si acaso ha venido Andrés Dulú de México, ya traía un manual de Yamaha, y todo el mundo, wow, en español, sí, ya. Creo que se lo prestó a Andrés Cuadros, Andrés me lo prestó a mí, le sacamos copias, le prestamos a Alfredo Cuadros. La cosa es que ni uno de nosotros nos conocíamos, pero todo el mundo tenía nuestro manual, y obviamente ahí era estudiar. Eso era nuestro ABC para poder comprenderlo en la consola. Que nosotros ya la sabíamos manejar, pero no teníamos el conocimiento técnico, la teoría, mejor dicho, de toda esta parte de lo que es el manejo de consolas, ¿no? Ya con eso validábamos todo lo que habíamos hecho y corregíamos lo que no estaba mal y que sabíamos ahora una lógica de que por qué se comportaba así y tal, ¿no? Entonces, fue al revés, o sea, no es teoría y práctica, sino es práctica y teoría, ¿no? Y ya, pues así empezamos todos. Y después ya con el tiempo nos hemos venido a conocer, Alfredo, Andrés, que es muy amigo, Alfredo también, y Andrés Durube también. O sea, todos los hemos encontrado después de mucho tiempo. Tú has sido testigo de la grabación de 2 canciones icónicas para el rock peruano, de Los Patos y de Las Torres. ¿Recuerdas algo del proceso de grabación de esas canciones? Recuerdo, es difícil, ¿eh? Espérate. Y de Los Patos, pues obviamente Raúl se metió con todo ahí. Pero no, alguna anécdota así presente, ¿no? Que lo que pasa es que hay tantas vivencias que ya se confunde uno del momento que fue. Claro. No, el Chicle Además, sí me acuerdo una que es buenísima. El Chicle Sonsolí, Fernando le metió una cachetada a Pedrito y se escucha en el disco, ¡pam! Y el otro grita, llora al final. Pero, no, claro, ya. ya, esa era una cachetada, ¿verdad? No era una palma, era ¡pum! Y obviamente todo el mundo se reía. O sea, Bueno, la memoria es así porque, bueno, uno en ese momento no es consciente de lo que está ocurriendo, ¿no? Del efecto que va a tener una canción una vez que es lanzada. lo que pasa es que tú nunca sabes cuál va a ser el éxito cuando grabas un tema. Porque tú dices, este tema va a ser y este tema no es. Ese es otro, el que tú no le tenías mucha fe. Y en verdad Las Torres era un tema como que no era muy, o sea, no era muy ambicioso musicalmente para ellos. Ellos tenían otros temas mucho más elaborados, que de repente les tenían mucho más fe para esto, pero la cosa es así, pues, o sea, el momento,
junto se alió con el tema y con el gusto de la gente. O sea, fueron una serie de factores que hicieron que este tema llame la atención, que dejara la oreja a la gente, y obviamente en el tiempo que vivíamos en ese momento era un tema totalmente jalón de oreja para todos. Acuérdate, ese tema lo mezclé con audífonos, porque teníamos miedo de que los terroristas en un momento nos revienten el estudio. Estábamos en plena época de terrorismo. Entonces tuve que mezclar con todo el tema junto con Oscar. Así que, Increíble ese sí, detalle. sí. Y en verdad, nosotros pensábamos que no lo iban a poner en radio, casualmente porque es un tema un poco difícil, ¿no? Por el temor, tú sabes que ese tiempo, no sé cuántos años tienes, pero ese tiempo era muy difícil caminar en la calle, porque tú no sabías si ibas a regresar a tu casa. Claro. Sonaban las bombas y tú decías, era una bomba, ojalá que no haya pasado nada, y seguías caminando, o sea, no había temor, ya se había acostumbrado, era una normalidad que explota en cualquier momento. Te quería preguntar por algo que me mencionaste. ¿Y tú recuerdas qué canción te gustaba? ¿Qué canción decías? Este probablemente es el hit, es lo que va a sonar mientras hacías la grabación del cassette. El segundo disco, a mí me parecía definitivamente Chicle Choncholí. Me encantaba Chicle Choncholí. Porque ese tiempo pues el rap también estaba entrando fuerte acá. Y la letra era buenísima. La letra de Raúl era buenísima, porque dentro de todo lo graciosa que puede ser, también tienes un mensaje, ¿no? Ese tema para mí era un boom que sonó, pero no pues a niveles de Patos ni de Torres, ¿no? Pero sí era buen tema. Y a ver, vamos a pasar ahora al tercer disco, que entiendo que también se grabó en Gamma, pero aquí ocurre una especie de transición porque hay una canción de ese disco que ya empieza a ser grabada en el estudio de Pablo. Pablo empieza a Claro, tener su Pablo propio, Pinto. Uh-huh. su propio estudio. Eh, ese tercer cassette tenía muchas expectativas porque ya venía después del éxito de Las Torres. ¿Cómo notabas el espíritu de la banda? ¿Estaban muy presionados para grabar este cassette o igual estaban con el afán de divertirse para grabarlo? Totalmente relajado. El vacilón de no sé cuántos, de no sé quién es diversión. O sea, ellos lo hacen porque se sienten bien, se divierten y son amigos, antes que nada. Entonces, no había mucha onda de que este tiene que ser mejor que el otro, sino hagamos lo que nos gusta. Eso es. No había mucho afán marquetero de ese tipo de tenemos que superarnos a nosotros mismos. O sea, era más sutil. Y ahí, como te mencionaba, el tema del estudio de Pablo, porque el siguiente cassette, el Walter, entiendo que ya es grabado casi en su integridad en el estudio de Igual lo Pablo. hicimos bueno, yo participé en algunas cosas que se hicieron en el estudio de Pablo. Me llamaron, Pablito justo me llamó para hacer algunas cosas, pero muy pocas porque él había hecho ya la mayor parte de grabaciones y mezclas, ¿no? Y sin embargo, tú seguiste como el sonidista en vivo de la Ah, banda. sí, claro, en vivo sí. Sí, he estado con sonidista en vivo hasta que el grupo se separa, ¿no? Se separa y ya pues lamentablemente se cortó esa onda de ahí por un tiempo y justamente ahí me llama nuevamente Gonzalo Parro, que ya había dejado de ser manager o no sé quién, que estaba trabajando en la Feria del Hogar. Me fui a trabajar en la Feria del Hogar, también aparte estaba en Gama y me iba a la Feria del Hogar a hacer el auditorio. Entonces estaba en el auditorio de la Feria del Hogar haciendo el sonido y de pronto entra un señor que es Roberto Calderón con el manager personal de Christian Meyer y me dice para que le haga sonido a Christian Meyer. Y yo dije, bueno, Christian no hace muchas tocadas,
tan seguidas, entonces de repente, ya, pues no, voy a empezar con Cristian. Empecé con Cristian también, y en verdad, pues hacíamos pocas tocadas al mes, pero eran masivas, justo en el tiempo que revienta Carretera Mojada. Entonces estábamos ahí con el gordo Arturo Pomar, con Chechi Visconti, con los hermanos Wong, y empezamos a girar con Cristian también, hasta que, bueno, Roberto Calderón también era manager de Pedro, y Pedro Suárez Vértiz. Entonces en un momento me dice, oye, ¿sabes qué? Vente con Pedro, y me fui con Pedro ahí. Ahí empecé con Pedro, hemos estado con Pedro casi 11 años, hasta que dejó de cantar Pedrito. ¿Y solo en vivo o también has participado en En vivo grabaciones de y en estudio? masterizaciones de los discos de Pedro. Varios temas, lo he masterizado acá en un home studio, donde hago máster, ¿no? Y ahí hago todas las partes de masterizaciones de temas y comerciales y locuciones. Con Pedro sí he hecho todo, he hecho Europa, Estados Unidos, Japón, Latinoamérica también. Y me imagino que habrás recorrido todo el Perú Sí, haciendo bueno, conciertos. bueno, Bueno, con o Pedro, casi tal con vez. Gianmarco hemos hecho los tres. Con Gianmarco también, llegué hace un tiempo monitorista de Gianmarco. Entonces, además, ya con Gianmarco grabábamos todas las maquetas en Gama. Grabamos Ok. todas sus maquetas y ahí casualmente grabamos las maquetas que él se las da a Pandora, donde él empieza ya a ser compositor internacionalmente. Esas maquetas las grabamos en Gama. A ver, y entiendo que incluso ya separados, los no sé quién, has trabajado también con Raúl en sus Sí, presentaciones sí, solistas. sigo trabajando con Raúl. Claro. Sí, sigo trabajando con Raúl. Con Raúl hago monitores. Ok. Te quería preguntar eso, que nos des como un testimonio. ¿Por qué crees que es importante que un artista trabaje con un técnico que lo conoce? ¿Cuál es la importancia que tú ves en ese trabajo? Casualmente eso, porque lo conoces. Ya sabes cuáles son sus gustos personales. Sabes que a él le gusta que no suene el bombo, sabes que no le gusta que suene bajito el bajo solamente, o sabes que le gusta la guitarra en primer plano. Entonces ya tienes una mezcla definida para cada uno de los músicos. No solamente para el cantante, sino para cada uno. De qué necesita tal o qué necesita cual. Entonces tú ya la tienes clarísima, porque un sonido para monitores es un sonido personal para cada uno de los que están en el escenario. El sonido de sala es el sonido que es el global, ¿no? Entonces, si tú ya sabes qué cosa le gusta a cada uno, obviamente le vas a dar lo que cada uno necesita. Una vez que estén contentos, ya te vas afuera y haces toda la parte de sonido afuera, que ya es tu propia percepción de lo que ellos quieren transmitir, porque si tú no sabes lo que ellos quieren transmitir o no te conoces los temas, definitivamente no vas a hacer un buen sonido para afuera. Así seas el mejor sonidista del mundo. Si es que no conoces los temas que van a emitir estos artistas, no sabes cómo es el arreglo, no sabes qué instrumento tiene mayor relevancia en alguna parte de un tema, ¿no? Entonces es muy importante para los músicos que su sonidista sepa, que haya escuchado los temas en estudio, ya sea en estudio, ya sea en la sala de ensayo, no sé. La cosa es que ya sepa qué cosa es lo que tiene que prevalecer en la parte de sonido, en la parte acústica de un concierto para el grupo. No, hay muchas veces me han dicho, oye, es el sonido tal, pero yo no conozco tus temas. No, hazlo así nomás, pero no es, pues, o sea, ¿cómo vas a transmitir algo que no sabes qué es? O sea, yo cuando he trabajado con Oaxaca, con Pedro, con Cristian, todos, el disco me lo había recorrido pues 20.000 veces, escuchando, ya sea en el carro, en la casa, en el tiempo Walkman, en el CD, en donde sea, la cosa que yo la tenía como si fuese parte ya de mi propio soundtrack. Entonces sabes en qué momento darle, sabes en qué momento viene el solo, sabes que hay silencio en tal sitio. Entonces es mucho más fácil, porque tú tienes que pensar por lo menos 3 segundos antes de la ejecución. Porque si hay un solo, ya empezó el solo y tú lo haces después, ya no es.
ya perdió el ataque. Mirando para atrás tu trabajo, en particular con No sé quién, que es el que conozco, pues, por ejemplo, y creo que le pasa a todos, tanto a músicos como a productores o técnicos de sonido, que escuchan una canción que hicieron 20, 30 años atrás y dicen, uy, esto lo hubiera hecho mejor, esto lo hubiera hecho distinto. ¿Tú tienes un proceso así cuando escuchas las viejas canciones de no sé quién? Mira, eso lo hago cuando estoy justo terminando de hacer una mezcla. Tengo por regla hacer eso, o sea, escucharlo, volver a escuchar, hacer correcciones, pero cuando ya está, yo digo ya, ok, punto final, cierro esa canción y no la vuelvo a escuchar por un buen tiempo. Después que la escucho, ya la escucho con otros oídos, ya no como de ejecutante de mezcla, sino como oyente normal. Ya no estoy tan crítico, porque yo sé que ya no es reversible. ¿Te das cuenta? O sea, ¿para qué voy a estar pensando en algo que no se puede mejorar porque ya está plasmado? Prefiero pensar más cosas cuando estoy recién plasmando. O sea, porque si no, pues entras en el trompo y ya no pueden solucionarlo. O sea, ¿qué puedes solucionar? Ya está. Claro, y lo que mencionas también me hace pensar en el hecho de, tal vez una de las cosas más complicadas de trabajar una mezcla, por ejemplo, es precisamente decidir cuándo le pones punto final, ¿no? Porque uno puede mezclar hasta el infinito. Voy a mover un decibel aquí, voy a bajarle otro poco por acá. Ah, claro. Pero ahora es mucho más fácil porque ahora estás en una computadora y subes, bajas, haces 50 tomas y de repente le bajas a un instrumento en un momento y tienes la toma 2, puedes compararla. En ese tiempo, cuando nosotros grabábamos en cinta y en ADAT, como te digo, con la cinta digital, era automático pero de mano. O sea, yo tenía 10 canales, Oscar tenía los otros 10 y empezábamos, sube, bájale, ya, en este momento, tal segundo entra el tal cambio, viene el solo. Nosotros nos conversábamos y subíamos y bajábamos, subíamos, bajábamos, hasta que todo se grababa. Lo escuchábamos después en el DAT, y digamos, no, en tal segundo hay que subirlo, hay que bajarle tal cosa, ya, perfecto. Entonces tú entras allá, otra vez, hacemos los mismos movimientos que hacíamos antes, pero acuérdate que ahí tiene que hacer una más. Ya, ok, ya así hacíamos la mezcla. O sea, era totalmente manual, no había nada que podías grabar y después corregir un poquito más acá, no. Era chapa tu fader y haz tu movimiento. Una coreografía, como me Era una describes. coreografía, exactamente. Y con un contador en el frente, que sabíamos ya, en tal segundo tienes que hacer tal cosa, ya, subir acá y bajar allá, perfecto, ok, vamos, pum, ya hacíamos eso. Y cuando lo lográbamos era felicidad. Pues. Imagínate, volver a escucharse, oye, no, mejor vamos a hacer lo otro. Ya era más difícil. Ahora es mucho más fácil corregir mezcla. Ahora grabas y sobre eso bajas uno, ya, se acabó. Lo comparas, sí, no, ya está. Pero no, antes era así, mucho feeling manual. La ventaja que teníamos ahí que con Oscar nos comprendíamos muy bien en el tema de mezcla. Entonces ya agarraba canales y empezamos, ta. Entonces eran señas, eran mirar el reloj y obviamente si nos equivocamos volvíamos al principio y volvíamos a hacer el principio. Cuéntanos un poco en qué proyectos andas actualmente. En este momento, bueno, enero vacaciones. No, En, en- febrero en- sí tenemos en fecha general en la industria creo que enero es... totalmente bajo. ¿Por qué? Porque la gente se va a la playa y también los músicos y todo ya como que se relajan un poco para disfrutar algo de verano, algo de solsticio. No, después ya en febrero viene fuerte la cosa, con no sé cuántos tenemos presentaciones y con Raúl también. Y la parte de acá de estudio, estoy casualmente haciendo cotizaciones básicamente para comerciales, para traducciones. Por ahí que me da alguna cosa para masterizar, pero ya no están seguros para poder ver fecha. Pero ahí vamos haciendo y avanzando en el home studio que tengo, que siempre implementando cosas nuevas, ¿no? ¿Y cómo se llama tu Dos estudio? ejes sonores.
Ahí están en los discos de Pedro, también están las materializaciones y con son. Y nuevamente, muchas gracias, Freddy. Ha No, César, sido... gracias a ti más bien por tu investigación, porque realmente es un poco difícil que la gente trate de averiguar lo que hay atrás de. Pues nosotros, o sea, la parte técnica, mientras más invisibles somos, yo creo que somos un poco más cumplidores. Porque si es que, no sé, al menos en mi caso, no soy mucho de publicar mis trabajos, mis fotos, no le entro a eso porque pienso de que mejor es estar detrás en bambalinas, porque el que tiene que brillar es el que está en el escenario, no nosotros que estamos ayudando a que él brille. Entonces, hace tiempo tengo esa forma de pensar, entonces por eso es que no publico muchas cosas, no me tomo fotos, es más, no tengo fotos ni con no sé cuántos, ni con Pedro, ni con Gianmarco, ni con Cristian, ni con ninguno de ellos, así mandando saludos a todos, porque son amigos, son gente que he trabajado con ellos, no, que estoy trabajando con ellos, pero no, más como personas, como amigos que para publicar cosas y decir, yo lo conozco. Oye, un fuerte abrazo, ha sido un gusto. Igualmente, César, muy amable, gracias por esto y nada, sigue investigando porque vas a encontrar bastantes sorpresas ahí en el camino de muchas de las personas que están ahí atrás de todos los músicos que están Sí, sí, ahorita brillando.